Pati, ¿cómo estás? Pues me da mucho gusto saludarte nuevamente aquí en la sección Conociendo mis derechos del programa Aprender a Envejecer. Y hoy vamos a platicar el tema de consecuencias jurídicas del abandono de personas adultas mayores. Para ello nos acompaña un experto y él es Julio Giovanni Montiel Rodríguez, quien se desempeña como asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública. Julio, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en el programa para platicar el tema de consecuencias jurídicas del abandono de personas. Es un delito, ¿verdad? Muchas gracias, Nancy, muchas gracias por la invitación. El abandono puede constituir un delito en el caso de la gravedad en que concurran los hechos. Es importante poder ver que el abandono a una persona adulta mayor, dependiendo de las circunstancias en las que concurra, puede estar poniendo en peligro no solamente su estabilidad emocional o solamente su integridad psicoemocional, sino incluso su vida. Por lo cual es importante que se detecte este problema y que prontamente pueda tanto el adulto mayor como algún familiar, algún vecino o alguna persona que sepa de los hechos presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Oye, yo te lancé luego la pregunta, ¿es un delito, verdad? Porque luego nos llegan comunicaciones aquí al programa donde las personas que deben de cuidar a un adulto mayor, llámese hijos, hijas, los abandonan a su suerte. Por eso yo quería que se resaltara que sí es un delito, que sí hay consecuencias jurídicas, que no es así como de, ay, bueno, lo dejo y ya no me va a pasar nada. El abandono, ¿cómo se puede configurar? Porque a lo mejor alguien lo está viviendo y ni lo ha identificado. Claro, es importante ver cuáles son el catálogo de derechos de las personas adultas mayores. De acuerdo a la ley para la defensa y protección de los derechos de las personas adultas mayores, hay un catálogo de derechos que incluye el derecho a la integridad psicológica, y dentro de la afectación a este derecho se encuentra también el abandono. Es decir, el abandono constituye una violación al derecho a no tener violaciones psicológicas o a no hacer un daño psicológico al adulto mayor. Pero esa es solamente una categoría. Hay otros derechos como el derecho, por supuesto, a no sufrir violencia, el derecho a tener garantizada su integridad física, el derecho a tener una integración directa, una participación en cuanto al ejercicio de sus derechos. Exacto, el derecho a la recreación, a poder tener el disfrute en realidad de todos sus derechos humanos. Por eso es que hay también niveles de abandono, podríamos decir. Puede ser un abandono sutil en donde tal vez el adulto mayor... No lo bañé 3 días, no le di sus medicinas, ¿no? Sí, así es. O qué tanto se pasó el tratamiento que le estaban dando, tampoco es que se vaya a poner tan mal, pero en realidad son derechos que deben de asistirse y deben de procurarse constantemente. Porque como tú bien nos dijiste, incluso puede desencadenar hasta en la muerte de la persona. Así es. Y también tenemos que considerar que las personas adultas mayores, por su propia edad avanzada, por lo regular, desarrollan enfermedades que son propias de su edad, enfermedades que atacan tanto el aspecto físico como mental, de manera que muchas de las ocasiones las personas adultas mayores no saben en realidad cómo poder, solventar estas situaciones por sí solos. Siempre es importante ver que requieren un apoyo, requieren asistencia en todos los sentidos. De manera que si el adulto mayor se encuentra solo, quien vive solo, hay muchos adultos mayores en este país que viven solos y no saben a quién acudir, tengan siempre una vía de acceso a una ayuda. Hay autoridades que se encargan de procurar los derechos de los adultos mayores. También en la Defensoría Pública Federal se tiene la misión y se tiene la encomienda de poder asistir a todas las personas que nos llaman. Entre ellos, el grupo de vulnerabilidad que tiene mucha prioridad son los adultos mayores. De manera que pues yo haría una invitación en tu programa, en esta cápsula, para que pudieran llamar a la Defensoría Pública Federal, al Defensatel, que es una línea 800, el número es 800-2242-426. Es una línea de 24 horas al día, los 365 días al año, y ahí pueden contactarnos para poder asistir cualquier duda respecto del ejercicio de sus derechos. Es importante. El abandono no solo se puede dar sacando al adulto mayor, dejándolo en la calle, en un estado de indefensión,
como dijiste, también se puede dar un abandono en el interior del domicilio, no procurándole alimentos, sus medicinas, tratamientos, pero también se puede dar el abandono en caso de que no se les otorgue una pensión por parte de los hijos. ¿Esto cómo lo reclamo? Es importante este tema porque todos los adultos mayores que tuvieron hijos, incluso algunos otros familiares, pero sobre todo los hijos y las hijas, quienes fueron procurados por sus padres cuando fueron niños en el desarrollo que hayan tenido, a su vez ellos se convierten en personas obligadas a poder asistir de alimentos a sus padres. De manera que el adulto mayor también puede asistirse legalmente para demandar. ¿A quién se puede acercar? Bueno, hay defensorías públicas en los estados de la República que tienen un servicio de asistencia para poder demandar en vía de alimentos que le puedan ofrecer y que le puedan resarcir todos estos derechos. Los alimentos implican todo lo que implica materialmente tener al adulto mayor, tanto alimentación, vestido, vivienda, todos los satisfactores, y lo pueden hacer a través de la vía civil. Es importante que sepan que su derecho debe estar protegido. Si en el caso del adulto mayor alguna hija o hijo no cumple con este deber, lo puede obligar a través de una sentencia a un juez familiar. Y es el derecho humano del adulto mayor. No está, digamos, a discusión o no está a negociación si es que el hijo quiere o no dar la pensión. Es su obligación. Claro que ese es también un caso extraordinario. Regularmente los hijos procuramos a nuestros padres y regularmente en una edad avanzada, pues mucho más. Oye, y si yo no cumplo con lo que me impone un juez, si me denuncian y de cualquier manera yo no sigo apoyando a mi padre, mi madre, sí trae consecuencias jurídicas, que incluso puede ser hasta pena privativa de libertad. Tiene consecuencias jurídicas importantes, primeramente porque una vez que exista una sentencia de alimentos, en el caso de que no fuera cumplida, sí podría constituir el hecho delictivo, de manera que quien no cumpla los alimentos con un adulto mayor, así como ocurre con un menor de edad, también puede estar incurriendo en un delito. De manera que no solamente es el tema de decir, bueno, lo voy a hacer como hijo o como hija porque puedo tener una sanción penal. Antes de esa etapa habrá que pensar en la integralidad del derecho del adulto mayor, en el derecho a poder gozar de todos, absolutamente todos los derechos humanos. Correcto, pues así cierro esta entrevista dejando muy claro, mi querido Julio, y tú me apoyaste, de que sí hay consecuencias jurídicas en caso de que se abandonen a las personas adultas mayores. Muchas gracias, Pati, por haberme permitido nuevamente este espacio, y yo te veo la próxima semana para conocer más derechos. Muchas gracias.